Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar de lo que son normas que tienen que o están relacionadas con los productos controlados. Cuando nosotros hablamos de productos controlados, son aquellos medicamentos pues que están bajo estrictas medidas de seguridad, ¿no? Y que en una botica o en una farmacia tienen que ser manipulados solo por el químico farmacéutico. Entonces, y obviamente tienen que ser vendidos pues con su receta médica. Reglamentos en que se basan estos productos controlados, tenemos el Decreto Supremo 023 del año 2001, que es el reglamento de estupefacientes psicotrópicos sujetas a fiscalización sanitaria, y el Decreto Ley 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, ¿no? En el Decreto Supremo 023, en el artículo 1, nos dice que este reglamento determina en qué condiciones estas sustancias y medicamentos controlados con fines médicos pueden ser pues importados, elaborados, adquiridos, almacenados, fraccionados, prescritos o dispensados, ¿no? Así como obviamente su control y fiscalización, ¿no? Entonces, todo esto nos trata este Decreto Supremo 023. En el artículo 2 dice que queda prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de estas listas. La lista 1A, la lista 1B, ¿no? Entonces, esta lista de medicamentos controlados está prohibida su producción, fabricación, exportación, importación, comercio, ¿no? Obviamente se puede hacer, pero con los permisos que te tiene que dar la DIGEMIT por ser medicamentos controlados. En su artículo 4 nos dice que solo podrán dispensarse en establecimientos farmacéuticos legalmente autorizados, ¿no? Que estén bajo responsabilidad del uso farmacéutico. Entonces, ya saben que ustedes deben de conocer que estos medicamentos o productos controlados solo se pueden estar a cargo de un químico farmacéutico y tener incluso sus libros, ¿no?, de psicotrópicos. En cuanto a la producción, en el artículo 20 nos dice que estas sustancias que son pues controladas, deben almacenarse bajo llave, ¿no? Tiene que haber un área adecuada con una llave que la tiene que tener el director técnico, en la cual se guarden todos estos productos controlados, ¿no? Que no sean accesibles a nadie. En el artículo 21 nos habla que los laboratorios y droguerías están impedidos de comercializar directamente estos medicamentos controlados al público, ¿no? Entonces, no los pueden vender, salvo el caso que ellos tengan unas recetas especiales con las cuales puedan comprar estos medicamentos, ¿no? Pero así de que yo voy y véndame un psicotrópico, véndame un estupefaciente, entonces no se puede. Tienen que tener recetas especiales. Entonces, ¿quiénes pueden prescribir estos medicamentos? Según el artículo 22, solo los médicos y cirujanos dentistas pueden prescribir, nada más, ¿no? Entonces, la prescripción, como les dije, deberá efectuarse en un tipo de receta, que incluso lo da la DIGEMIT, ¿no? Entonces, como observamos acá, este recetario, donde dice receta especial para estupefacientes y psicotrópicos, va el nombre del paciente, ¿no?, su diagnóstico, domicilio, su DNI, carnet de extranjería en el caso que no sea del país, ¿no?, el nombre del medicamento, su nombre comercial, si es que hay, nombre genérico, la concentración, su forma farmacéutica, la dosis, ¿no?, el tiempo que debe de tomar. Y también van los datos incluidos del profesional médico que está prescribiendo este medicamento. En el artículo 24 nos dicen que este recetario que les he mostrado aquí
es intransferible, ¿no? Para el uso es solamente exclusivo del profesional médico, nada más que lo adquiere. Yo no, si yo soy médico y he solicitado estas recetas para productos que son pues controlados, yo no va a venir un colega y me va a decir, préstame 2, 3 recetas, ¿no? No. Estas recetas son mías y yo las tengo ahí. En el caso que ya no siga prescribiendo más o me deriven a otra área, entonces lo que hago es devolver estas recetas a la DIREMIT. Entonces son intransferibles, solamente las usa el médico que prescribe estos medicamentos, nada más, ¿no? Entonces, incluso si hay pérdida de estas recetas o hayan sido robadas, entonces esto se debe de comunicar inmediatamente a la DIGEMIT para poder ellos controlar el uso de estas recetas porque todas están enumeradas. Que debe de contener la receta, como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Los datos del paciente, datos del medicamento, todo lo referente al medicamento y datos del profesional quien lo prescribe. La misma receta que hemos visto, incluso va la firma y sello del médico. Acá podemos observar otras recetas, ¿no? Que van los mismos, datos del paciente, medicamento, profesional médico, ¿no? Paciente, medicamento, profesional médico. Llega hasta el sello de la DIGEMIT que las dan, pues no, las recetas las dan ellos mismos, la DIGEMIT o la DIREMIT. En el artículo 25, las recetas especiales deben ser extendidas tanto en original como en copia, ¿no? Al paciente. Entonces, el original y una de las copias serán, como les dije, entregadas al paciente. La otra copia será archivada, ¿no? Por el prescriptor por el plazo de 2 años. Entonces, son en total 3, ¿no? Un original y 2 copias. Al paciente le dan un original y una copia, ¿no? En la cual una de ellas se queda con el responsable de la farmacia y una de las copias se queda con el prescriptor o médico. En el artículo 26 nos dice que la prescripción de estupefacientes de pacientes hiperalgésicos hospitalizados se hará en dosis no mayores para 24 horas. Cuando tratamos de pacientes hiperalgésicos pueden ser aquellos pacientes que sufren de cáncer, ¿no? Y que requieren estos medicamentos para controlar el dolor. Entonces, nos especifica acá, ¿no? En pacientes hiperalgésicos hospitalizados, los que están hospitalizados, solamente se le va a prescribir en dosis no mayores de 24 horas, o sea, solo la dosis diaria se les va a prescribir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos manifiesta. En el artículo 28 nos habla de que el químico regente del establecimiento es responsable por la adquisición, por el almacenamiento, custodia, dispensación y control de las sustancias comprendidas en este reglamento, ¿no? Entonces, el único que es responsable de estos productos controlados es el director técnico. ¿No? Aquí no está responsable el dueño, ni el técnico en farmacias, ni el químico asistente, ¿no? El único responsable de estos medicamentos controlados es el director técnico. Entonces, él tiene que recibirlos, él tiene que almacenarlos, él tiene que controlarlos, cuidarlos, ¿no? Almacenarlos. Él es el único responsable, por eso es que él es el que maneja la llave, según el artículo 28. En el artículo 29 nos dice que debe presentar el responsable de la adquisición de estos estupefacientes. Por ejemplo, para hacerse responsable, él debe de presentar un formulario oficial de pedido de estupefacientes, si es que su botica o farmacia las venden, ¿no? O las dispensan. Entonces debe llenar este formulario y presentarlo a la DIGEMIT. En el artículo 30, nos dice que las recetas en las que se prescriben medicamentos
¿no? Que contienen sustancias incluidas en algunas listas, las listas 2A, 3A, 3B y 3C, deberán ser firmadas, selladas y foliadas. Cuando hablamos de foliadas es que son enumeradas, ¿ya? Por el regente del establecimiento una vez atendidas. Y al reverso de las mismas, ¿no? Al reverso, en la parte de atrás de las mismas, de las recetas, se le va a apuntar las cantidades de medicamentos que han sido dispensados, así como los datos, pues, de quien lo adquiere, ¿no? Y su firma. Entonces, toda receta especial será retenida una vez atendida. Si yo atiendo esta receta, no la voy a devolver al paciente, me quedo con esta receta, ¿ya? La cual va a quedar archivada por un término de 2 años. Cuando, por ejemplo, se trate de pacientes hiperalgésicos, pero estos son ambulatorios, es decir, que son pacientes que no están hospitalizados, ¿no? Que solamente están en su casa y vienen a recoger estos medicamentos, entonces, y que requieran pues cantidades mayores a las 24 horas, o sea, obviamente pues van a requerir estos medicamentos por una semana, 2 semanas, dependiendo. Entonces ellos tienen que ir con sus recetas, con unas recetas especiales que les van a dar. Entonces, más o menos se les va a dar para un tratamiento de 15 días, ¿no? Nada más para 15 días se les va a dar estos medicamentos que van a ser pues controlados y verificados. No es que el paciente vaya y diga yo soy un paciente hiperalgésico ambulatorio y necesito estos medicamentos. No, van a verificar si realmente es el paciente y si realmente lo necesita. En el artículo 32 nos dice que cuando estos pacientes hiperalgésicos pues fallezcan, ¿no? O cambien de terapia, ellos tienen inmediatamente que comunicar a la DIGEMIT sus familiares sobre lo que ha sucedido, si es que han cambiado de terapia o han cambiado o hayan fallecido, para que esos medicamentos que les ha sobrado, les ha quedado, sean devueltos. Ya no se pueden quedar con estos medicamentos. Entonces, en el artículo 33 también que nos dice que los supervisores de la DIGEMIT podrán verificar la veracidad y exactitud de la información que fue reportada por por esta botica, ¿no? Por el director técnico sobre todo. ¿De qué manera? Bueno, ustedes nos dieron una información que tenían, por ejemplo, una caja de 100 de estos productos y se han vendido 40. Entonces vengo a verificar yo si realmente tienen esta cantidad y dónde están las recetas, ¿no? Y qué pacientes son, y ellos comienzan a verificar todo eso. En el artículo 34 nos dice también que cuando la DIGEMIT comprobará que la receta ha sido extendida con fines no terapéuticos, pondrá pues el hecho en conocimiento de las instancias pertinentes, ¿no? Para que pongan pues, para que se promueva una acción penal correspondiente porque se está haciendo uso de este medicamento controlado de una manera inadecuada. En el artículo 36 nos dicen que las recetas que se prescriben, que contienen las sustancias comprendidas en estas listas, ¿no? Serán retenidas por 2 años, ¿no? Entonces, recuerden que todas estas recetas se guardan por un tiempo de 2 años. En el artículo 37 nos dice que para adquirir sustancias estupefacientes, psicotrópicas o precursores de uso médico u otras sustancias sujetas a fiscalización con fines de investigación, solo con fines de investigación, la institución interesada, de repente una universidad, ¿no? O un laboratorio, debe de presentar a la DIGEMIT una solicitud donde diga, bueno, yo requiero el uso de estos medicamentos porque estoy haciendo un tipo de investigación, ¿no? Entonces voy a usar estos medicamentos y le estoy pidiendo el permiso adecuado, ¿no? Y con todas esta información, nombre y dirección de la institución, nombre del profesional a cargo de la investigación, nombre de la sustancia que se va a utilizar, ¿no? Entonces, todo esto se va requiriendo. En el artículo 38, que nos dice que queda prohibida totalmente la publicidad, pues, y promoción de estos medicamentos.
no se pueden hacer publicidades ni marketing porque son medicamentos controlados. ¿Ya? Entonces, también sobre las muestras médicas de estos tipos de medicamentos, solo podrán distribuirse a los profesionales médicos y cirujanos, ¿no? Muy poco, pues, se les puede dar a lo que son las boticas o farmacias, porque en realidad no los requieren, ¿no? Quienes más los requerirían serían los prescriptores, más que los que dispensan o los que pueden vender este tipo de medicamentos.